En este vídeo se va a programar el botón de editar que va a mostrar un formulario con los datos del doctor. También se va a programar el botón modificar doctor que va a permitir actualizar datos del usuario. Y por último se va a programar el botón de eliminar el cual va a borrar usuarios con el rol de doctor de la base de datos. Para empezar a programar el botón de editar vamos a crear la ruta. Nos vamos a la carpeta routes. Web.php. Copiamos la ruta que tenga el método edit. Cambiamos la URL de la ruta. Ponemos el nombre del controlador que estamos usando. El método se va a llamar edit. Y cambiamos el nombre de la ruta. Esta ruta que creamos es la que va a usar el botón editar para abrir el formulario en donde se van a modificar los datos del usuario doctor. Vamos a la carpeta Resources. Views. Doctors. Abrimos el archivo index. En el botón de editar ponemos la ruta que acabamos de crear. Ahora vamos a programar el método edit. Vamos a la carpeta app. HTTP. Controller. Doctor Controller. Aquí vamos a crear el método edit. Vamos a recibir como parámetro un usuario cuyos datos estarán guardados en la variable doctor. Este método va a retornar una vista. El archivo estará dentro de la carpeta doctor. La vista se llamará edit. E inyectamos a la vista con los datos que vengan en la variable doctor. Ahora vamos a crear el archivo edit. En la carpeta doctors damos clic derecho. New File. Creamos el archivo edit. Mostraremos un título para ver si está funcionando. Guardamos los cambios. Actualizamos. Nos faltó mandar el parámetro doctor. Vamos al archivo index. Aquí enviaremos la variable doctor para saber a cuál doctor vamos a modificar los datos. Guardamos los cambios. Actualizamos. Miramos en dónde está el error. Debe ir sin el símbolo de $. Vamos al controlador y borramos este signo. Guardamos los cambios. Actualizamos. Ahora sí ya nos muestra el texto. En el archivo edit vamos a copiar el código del archivo create. Copiamos. Pegamos. Cambiamos el title. En content header ponemos modificar doctor. La ruta para actualizar la información todavía no está creada, así que ponemos una almohadilla. Usaremos el token de verificación. Como vamos a editar datos se lo realiza mediante el método put. Borramos los campos de password. Cambiamos el value del botón. Guardamos los cambios. Actualizamos. Nos dice que la variable specialties está indefinida. Vamos al controlador de doctor. En la función edit aumentamos el código para recuperar las especialidades de la base de datos. Copiamos el código de la función create. E inyectamos a la vista con los datos que están guardados en la variable specialties. Guardamos los cambios. Actualizamos. Vemos que ya nos aparece el formulario. Ahora vamos a mostrar los datos que se van a modificar. Nos vamos al archivo edit. En el campo name en value debemos poner el nombre del usuario que se va a modificar los datos. Si recordamos, la directiva old sirve para recuperar la información en caso de que haya un error al enviar el formulario. Si no hay valores previos, entonces pondremos los datos enviados desde el controlador y que están guardados en la variable doctor. Para la opción de especialidades vamos a recuperar los datos en caso de que haya un error al enviar el formulario. Ponemos la condición de que si en el array el ID de la especialidad actual está contenido en el array de valores previos del campo specialties, significa que la opción estaba seleccionada antes de enviar el formulario. Se le pasa un segundo parámetro de un array vacío en caso que el id no se encuentre en el array de valores previos.
Se usa el operador ternario y si la condición anterior es verdadera. Entonces se va a seleccionar esta opción y se mostrará en el campo Specialties. Caso contrario se agregará una cadena vacía. En el campo email si no hay valores previos se mostrará la información enviada desde el controlador. Hacemos lo mismo para dirección y teléfono. Guardamos los cambios. Actualizamos. Vemos que ya nos aparecen los datos del usuario doctor. Pero no nos muestra las especialidades. Para mostrar las especialidades vamos al controlador de doctor. Mediante la variable doctor que es una instancia del modelo user llamamos al método specialty, que fue el que creamos en el modelo user para crear la relación muchos a muchos. Mediante el método plug el cual usa la relación para obtener una lista de los ID de la tabla specialties. Esta lista la vamos a guardar en la variable IDs-specialties. Inyectamos estos datos a la vista. Vamos al campo de especialidades y a la etiqueta Select le ponemos una ID. Bajamos a la sección de JavaScript y agregamos una etiqueta Script. Vamos a seleccionar el documento actual y una vez que se haya cargado todo el documento se va a ejecutar esta función anónima. Ahora vamos a seleccionar el elemento HTML al cual le pusimos el ID Specialties. Y usando el método JSON se va a establecer el valor de los IDs de las especialidades recuperadas en el controlador. Guardamos los cambios. Actualizamos. Vemos que ahora ya nos aparecen las especialidades asociadas con el doctor. Ahora vamos a configurar el botón Modificar doctor. Vamos a crear la ruta. Nos dirigimos al archivo web.php. Copiamos la ruta con el método update. Cambiamos la URL. El nombre del controlador. La función que se usará será update. Y cambiamos el nombre de la ruta. Esta ruta es la que va a usar el formulario para actualizar la información. Abrimos el archivo edit. En Action ponemos el nombre de la ruta. Y también enviamos el parámetro doctor. Ahora vamos al controlador de doctor y crearemos esta función. La copiaremos del controlador de especialidades. Utilizaremos el archivo doctor request. Y recibiremos por parámetro un usuario. Mediante la variable doctor que es una instancia del modelo user vamos a usar el método update para actualizar la información. Ponemos los campos que se van a actualizar. Ahora vamos a buscar el doctor al cual vamos a actualizarle los datos. En la variable doctor vamos a guardar el resultado de la siguiente consulta. Mediante el modelo user y usando el método find vamos a buscar el usuario que tenga el ID que recibimos por parámetro. Si el usuario no ha sido encontrado pasaremos un error 404. Caso contrario actualizaremos los datos. También debemos guardar las especialidades del doctor. Mediante el método specialty el cual usa el método sync va a sincronizar las especialidades asociadas con el usuario.
Una vez que realice las actualizaciones va a redireccionar a la función index del controlador de doctor. Modificamos el mensaje. Guardamos los cambios. Actualizamos. No nos deja actualizar porque dice que el correo ya existe. Esto se debe a que estamos usando el archivo request para validar los datos al crear un usuario. Y en donde el campo email tiene esta validación de que sea único en la tabla users. Crearemos un nuevo archivo para modificar los datos del doctor. Ingresamos el siguiente comando. Copiamos las reglas de validación. Vamos al archivo que creamos. Se eliminará la opción de que el email sea único. Y también el campo password ya que no vamos a actualizar contraseñas. Nos vamos al controlador de doctor y en la función update modificamos el nombre. Debemos importar esta clase. Nos ponemos al final del error y presionamos la tecla control más barra espaciadora. Y elegimos la opción que nos muestra. Verificamos que la clase ya se esté usando. Guardamos los cambios. Actualizamos. Damos clic en modificar doctor. Dice que esta acción no está autorizada. Nos vamos al archivo request que creamos y en la función de autorización pondremos verdadero. Guardamos los cambios. Actualizamos. Ahora ya nos deja modificar los datos. Vamos a editar los datos de este usuario. Vemos que los datos sí se han actualizado. Si abrimos la base de datos vemos que aquí también se han actualizado. Verificamos si podemos modificar el correo. Observamos que sí se ha modificado. También en la base de datos. Ahora vamos a programar el botón eliminar. Vamos a crear la ruta. Copiamos la ruta con la función destroy. Cambiamos la URL. El nombre del controlador. La función que se va a usar es destroy. Y cambiamos el nombre de la ruta. Esta ruta se la vamos a pasar al botón de eliminar. Vamos al archivo index y en action ponemos la ruta. Y también enviamos el parámetro doctor. Ahora vamos a crear esta función en el controlador. Copiamos la función del controlador de especialidades. Recibiremos por parámetro un usuario. Mediante la variable de doctor que es una instancia del modelo user usamos el método delete para eliminar la información. Luego de eliminar va a retornar a la clase doctor controller. Y va a usar la función index, que es la que creamos en un inicio y la cual va a retornar a la vista index. Modificamos el mensaje. Guardamos los cambios. Actualizamos. No sale un error. Buscamos en dónde está el error. Aquí nos falta separar por una coma. Vamos al archivo index y aumentamos la coma. Guardamos los cambios. Actualizamos. Ahora nos sale un error diciendo que no se puede eliminar el usuario porque la tabla user está relacionada con otra tabla. Para solucionar esto debemos ir a la migración en donde se creó la tabla specialty user. Y aumentaremos el método onDelete y le pasamos el parámetro cascade. Hacemos lo mismo para specialty ID. Esto significa que si se elimina una fila de la tabla users todas las filas que estén referenciadas mediante la llave foránea también se eliminarán. Guardamos los cambios. Y ejecutamos el siguiente comando.
Esta parte del comando va a eliminar todas las tablas de la base de datos y las va a volver a crear. Luego va a ejecutar los seeders. Una vez que ha finalizado, vamos a la base de datos y actualizamos. Vemos que todos los datos de esta tabla ya han sido eliminados. Si vamos a la tabla Users, solamente se muestran los datos que han sido creados a través de los seeders. Vamos a la página web. Si actualizamos vemos que desaparecen todos los registros que hemos ingresado ya que fueron eliminados de la base de datos. Vamos a agregar un nuevo doctor. El doctor se ha agregado con éxito. Agregaremos otro. Ahora vamos a eliminar un usuario. Nos dice que el doctor ha sido eliminado con éxito. Si vamos a la base de datos y actualizamos vemos que también ha sido eliminado de aquí. Eliminaremos este otro usuario. Nos dice que ha sido eliminado con éxito. Ahora modificaremos los datos de este usuario. Nos muestra la notificación diciendo que el doctor ha sido modificado con éxito. Vamos a la base de datos y actualizamos. Los datos también han sido actualizados. Ahora ya se puede agregar, mostrar, editar y eliminar usuarios con el rol de doctor. En el próximo vídeo se van a realizar las validaciones del formulario del lado del servidor y del lado del cliente. Nos vemos en el siguiente vídeo y si te estoy siendo de ayuda te agradecería que te suscribas a mi canal. Es gratis y a mí me motiva a seguir subiendo contenido.